El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Queridas amigas y amigos, no puedo evitar el ceder a la tentación de trasladaros a través de este cuento una serie de sucesos, informaciones o comunicaciones que he recibido sobre problemas de esta vida que me ha tocado vivir. Pero no encuentro otra forma más sencilla de comunicarlo que a través de un cuento, porque como sabéis bien, los cuentos suelen ser, según los expertos, hechos verdaderos ficticios narrados de forma más o menos literaria. Bien, pues esta historia que os cuento comienza un día que me cita en el bar Seis Pies de Puerto Gelbe una entrañable amiga que no me había querido llamar por teléfono para convocarme a una reunión esa misma tarde en Sevilla, en un lugar donde con mucha libertad nos hemos reunido siempre. Y tampoco me quiso dar ninguna explicación de lo que se iba a tratar allí. Solo me advirtió que la reunión era muy reservada y que nadie debía de saber nada de ella. Bueno, pues a las 20 horas, como estaba previsto, yo estaba en el lugar de la reunión y allí estaban desde antes de la hora 6 personas muy conocidas por mí. Pues juntos empezamos a todos a buscar en Sevilla el camino del conocimiento y de la espiritualidad. Y habíamos hecho durante años cosas importantes, aprendiendo mucho y otros enseñando lo que significaba el crecimiento espiritual. Bien, pues después de los abrazos, la reunión la veía yo muy seria. Y me explicaron que todos estábamos allí convocados de una manera muy extraña. Pues no se había usado el internet, ni siquiera el teléfono. Allí había desde luego más de uno que podía recibir comunicación mental sin problema. Y el asunto era que no se podía saber qué había detrás de todo aquello, porque no se sabía absolutamente nada. Y además que desde otro lugar ya se había decidido quién de nosotros era la persona que tenía que desplazarse nada menos que a Jerusalén. Y ya no se sabía nada más, ni siquiera por qué tenía uno que hacer ese viaje. Y de todas formas parece que no era ni bueno saberlo, pues entrañaba su peligro y el que iba a Jerusalén solo tenía que saber que iba a hacer turismo de Navidad. Para mí aquella reunión supuso una gran sorpresa que llega al límite insospechado cuando se me dice que yo era la persona elegida para ir a Jerusalén y que ya estaba todo decidido. El billete del AVE a mi nombre, el billete del avión a Tel Aviv también, así como el lugar donde estaba el hospedaje, que estaba relacionado con una casa de franciscanos. Y además, cuando digo que eso tenía que consultarlo en mi casa, se me dice que en ese momento había 2 amigas íntimas hablando con mi esposa, porque yo era el que tenía que ir a Jerusalén, y además que había sido elegido según mis experiencias y mi edad. En fin, que todo fue inevitable. Total, que el día 22 de diciembre cojo mi AVE a las 6:30 de la mañana en Sevilla y me voy para Madrid. Y con bastante tiempo antes de la hora del vuelo a Tel Aviv,
cuando llego yo al aeropuerto de Barajas, a la zona internacional. Veo que todo era nuevo y grandísimo. Según caminaba, siguiendo los letreros donde estaba el sitio de Israel, se notaba conforme me iba acercando que cada vez había más vigilancia policial. Volaba con la Europa en el vuelo 1301, prevista a las 11:45, y despegamos. Y el vuelo debería durar cerca de 5 horas. Estuve pensando mucho en la impresión tan negativa que me llevé al entrar en Barajas y vi el exceso de vigilancia israelita. La verdad es que tenía, de alguna manera, que impedir el terrorismo aéreo que se había dado hasta hace pocos años en sus vuelos. Por fin aterrizamos en el aeropuerto de Ben Gurión, Tel Aviv, a las 4:45 horas. Después de la salida tuve un pequeño contratiempo con la policía, pero al final se aclaró todo. Bueno, ya estaba en la estación de autobuses de Tel Aviv, camino de Israel, de Jerusalén, pero en unos minutos, cuando estaba en solitario, empecé a descubrir con sorpresa que empezaba a tener cierta capacidad mental de clarividencia. Y pensando en el jefe de los policías, que me hizo algunas preguntas en el aeropuerto, y mentalmente le escuché decirle al otro policía: este hombre puede que no tenga nada que ver con lo que nos han comunicado que pasará, y que nadie sabe lo que es, pero si está implicado en ello, no puede ser nada negativo para nosotros. Aquel rayo de clarividencia me sorprendió muchísimo, pero enseguida vino el autobús y en 1 hora estaba ya en la ciudad de Jerusalén. Cogí mi taxi para que me llevara a la casa donde iba a vivir 2 días, que era un lugar de los franciscanos que se llama la Casa Nova, que es un hotel de 180 habitaciones, tiene una entrada impresionante, construida de piedra clara. Este edificio tiene una zona de recepción monumental y espectacular, con su pequeña capilla y lugares de un colectivo de gran lujo, histórico. No así sus habitaciones, que son muy modestas: una cama individual con una pequeña mesa y una sola silla con una ventana al exterior, y la mía era la 142. Tiene unas vistas preciosas sobre toda la zona histórica de Jerusalén y está a 2 pasos de la Basílica del Santo Sepulcro y de los barrios judíos y musulmanes de Jerusalén. Pues bien, después de poner mi reloj en hora, que era 1 hora más que en España, a las 21 horas tenía que comer algo, porque a las 22 horas tenía prevista una entrevista con un amigo o amiga, lógicamente, una persona desconocida. Después de una corta cena, ya me marchaba a mi habitación cuando un hombre europeo de unos 50 años, vestido normalmente, me saluda y me dice que era el hermano franciscano Jerónimo, y me pregunta qué tal le va todo. Me da la mano con una sonrisa, pero en la mano tenía escondido un papel, que yo muy disimuladamente me lo metí después en el bolsillo del pantalón, y le dije también con una sonrisa que todo me iba muy bien. Me dijo que si tenía algún problema, que en recepción estaba. Yo le pregunté por los servicios y él me dijo dónde estaban y nos despedimos. Una vez en los servicios elegí el servicio que yo veía más reservado, para que no pudiera ser grabado de alguna manera por una cámara, y lo más ocultamente posible leí el papel y después lo rompí y lo tiré al bate. El papel solo decía que saliendo por la puerta a la izquierda, a unos 200 metros, hay un coche antiguo, un Citroën negro, un 11 ligero, y que el conductor se llama Torre. En unos minutos estaba en el coche, que me llevaba rápido a un sitio no muy lejano de allí. Paramos frente a una librería y Torre observó tranquilamente que no había nada anormal allí y entramos. Saludamos a la señora que nos atendió, que era la dueña de la librería, y me pasaron a una habitación donde tenía que esperar que pudiera llegar la persona del encuentro, que tardó unos 15 minutos. Me saludó dándome un fuerte abrazo y era una mujer joven, guapa, y se llamaba Milagro. Y por su apariencia física podría ser judía. Ángel, amigo.
Hola, ¿qué tal? Pues bien, mira, te pido disculpas por la tardanza que hemos tenido, pero te explico que esta conversación que vamos a mantener ahora la va a tener en Sevilla, tanto mentalmente como físicamente, en el acto. Qué bien. Pero ellos no lo van a poder difundir hasta el día 23 de diciembre a las 7 horas de Jerusalén. Eso es mañana. Mañana, a las 7 horas. He tardado más porque he tenido que dar muchísimas vueltas, muchísimas precauciones antes de entrar en la librería. Tú sabes que la clandestinidad es la clandestinidad. Además no queremos que la prensa sepa absolutamente nada. Sabemos cómo son los medios de comunicación. Está claro, está claro. Después, pues sí, ya después se enterarán de todo, harán todas las preguntas pertinentes y todo. Pero todo lo que vamos a pasar aquí, mentalmente y en el acto. Muy bien. Y tú ya sabes que en Israel, aunque existe una democracia, existe un terrorismo activo. Y en Israel convive con una política de violencia sin límite. Y como respuesta a la violencia sin límite de los países árabes. Lógico. En primer lugar, tienes que saber que estamos todos protegidos desde hace miles de años por hermanos nuestros que no están en este planeta. Y ellos necesitan hacer en este momento una acción puntual que modifique la negativa y violenta realidad que viven los judíos y los árabes. Eso puede suponer un conflicto internacional en cualquier momento gravísimo. Pero yo te quería hacer una pregunta. Yo te puedo hacer preguntas para que sea más fácil la comunicación entre nosotros. ¿Qué hago yo aquí en Jerusalén? Mira, Ángel, te contesto. Forma parte de un grupo de 50 personas europeas que han sido elegidas por ellas mismas para formar parte para ser testigo de lo que pasará mañana. Y podrá transmitir toda la información que te llegue, te lo he dicho antes, física y mentalmente en el acto. Pero eso es un tema auténticamente revolucionario. Revolucionario. En el tema del ser humano que vamos. Entonces, tener esa capacidad de poder percibir, es que eso es... lo máximo que se puede... que nosotros podemos aspirar con nuestra conciencia actual, ¿no? Claro. Es genial eso. Genial. Y se habrá producido en tu vida, a partir de ahora, un cambio radical de conciencia al poder comunicar y recibir mentalmente toda la información. Esto permite que no sea manipulada por nadie, y menos por la prensa. Y entonces esto es una forma idónea de recibir la información. Claro. Tu misión consiste solamente en ser testigo de lo que suceda. A mí me sorprende que los judíos, que desde siempre han sido una gente muy inteligente, una gente muy preparada, tienen premios Nobel un montón, o sí. varios. ¿Cómo pueden caer ellos en la trampa esa de estar sometidos a un conflicto entre árabes y judíos de esa manera? ¿Por qué se produce todo eso? No se puede aceptar que la diferencia sea solo el sionismo. Ellos tienen muchísimo dinero, tienen las armas más modernas, las armas atómicas, las tienen más modernas. Todo. Y ahora los yihadistas lo que tienen son unas bombitas caseras que no se sabe de dónde las han comprado, quién se las ha vendido. Y ahí está el conflicto, pero es un conflicto gravísimo. Esta es la situación que se ve. Tiene mucho dinero y además cuentan
ellos cuentan con una religión que ellos dicen que es la verdadera. ¿Y cómo comienza este conflicto judeo-palestino? Bueno, ¿Por qué? Para contestar a esta pregunta, me voy rápidamente a introducir algunos recuerdos para que todos sepamos de qué viene. Los problemas vienen después de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos habían sufrido muchísimo porque es que habían muerto 6 millones de ellos en el Holocausto. Y entonces, todos los países del mundo dijeron, pues vamos ahora... Fueron las Naciones Unidas, ¿no? Sí, las Naciones Unidas. Pues ahora vamos a darle un territorio a estas personas que han sufrido mucho, a los que quedaron. Los que quedaron fueron de entre 20 y 30.000 judíos. Bueno, pues se fueron a Palestina, cogieron Palestina y dijeron, el 60% de Palestina se lo vamos a dar a estos 20.000 o 30.000 judíos. Y ahora, el 40% restante se los vamos a dar a los palestinos. Sí. Los palestinos eran cientos de miles. Sí. Ahí comienza el conflicto. Está clarísimo que ese tema tiene raíces muy profundas, que no se sabe desde qué tiempo viene ese conflicto. Ángel, tengo que dar por terminada esta reunión. Es que tengo reuniones pendientes. Comprendo. Pero antes de terminar, me gustaría darte un abrazo. Me parece muy bien. Y recordarte que mañana, sí, a las 10 de la mañana, nos vemos delante de la puerta del Parlamento israelí. Allí estaremos. Hasta mañana. Hasta mañana, adiós. Bien, pues como es posible, después de todos los acontecimientos que se estaban produciendo en Jerusalén, y como es posible imaginarse, no dormí casi nada esa noche. Y antes de las 7 yo estaba ya levantado. Y pude observar en las personas que estaban por recepción una gran intranquilidad. Para saber qué pasaba, pregunté, como pude, qué era lo que pasaba. Y me enseñaron lo que se veía desde la calle en el cielo. Y enseguida entré en contacto con aquello que era una gigantesca nave que debería estar por encima de los 15.000 metros de altura. Le hice una foto con mi móvil y mientras desayunaba, mentalmente entré en contacto ya con los amigos de Sevilla. Ya empiezo a detectarlo todo. Se había pactado con los distintos gobiernos que para impedir cualquier acción de violencia o de guerra, Israel y todos los países que pudieran generar algún conflicto sufrirían a las 10 horas un corte de todo tipo de electricidad producido por una alteración electromagnética en toda esa parte del mundo que impediría la organización de cualquier acción bélica, pues desaparecerían todos los medios de comunicación eléctricos, los teléfonos, ningún vehículo podría funcionar, los vuelos que había que suspenderlos, todo para esa hora, excepto, como es lógico, los hospitales, los elementos de urgencia, los aeropuertos y los centros del gobierno, que se permitirá que los grupos electrógenos funcionen. Habrá pequeñas naves en todos los países que se encargarán de este trabajo y todo lo demás quedará paralizado. Cojo un taxi que me lleva al Parlamento y allí estoy antes de las 9. Y cuando llego a la puerta, allí había ya un bloque de más mujeres que de hombres. Al parecer todo extranjero, que nos distinguíamos por la indumentaria, pero todos sabíamos que cada cual estaba comunicando todo lo que sabíamos. La nave ha descendido y está a unos 1.000 metros de altura y sigue descendiendo. Y al rato, a la hora, o no podría precisar el tiempo, aparecen varios coches oficiales. Uno de ellos baja el presidente de Israel, Reuven Rivlin. Veo que Milagro se presenta ante él como la coordinadora del encuentro. En ese momento surge un gran ruido y llega un gran helicóptero con 4 hélices. Y pensé que podría ser igual al torbellino que se llevó a Elías, que era también con 4 caballos, que entonces podría ser un helicóptero de este tipo.
El helicóptero aterrizó en la misma plaza del que se bajan 10 personas que acompañan a un individuo de una indumentaria judía resplandeciente, que mentalmente lo identifico con Jesús de Nazaret. Reacción de la guardia del Parlamento y Jesús le dice: no temed. Se quedaron quietos. El helicóptero después se retira, pero deja libre ya el espacio para que otra nave pudiera aterrizar. Se puede observar que la nave gigante parece tan grande como la vieja Jerusalén, era gigantesca, y ya estaba a unos 700 metros de altura. Pequeñas naves circulaban cerca de ella. Aquello era impresionante, pues imponía un cierto terror. Pero lo mismo estaría sucediendo también en otros centros vitales, militares y ciudadanos, de otros países convocados a este encuentro. Veo que Milagro le presenta al presidente de Israel a Jesús, y este le da al presidente un abrazo. Y Jesús le presenta a sus acompañantes, los hermanos que habían llegado de otras dimensiones, como donde vivían ahora, y que eran seres divinos. Venía Abraham y sus hijos, Ismael, Isaac y Jacob, y su hijo José, también María Magdalena, Juan, el evangelista, Mahoma, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús y Juan 23. Cada uno hizo un saludo y una contestación que duró unos minutos. Entre ellos venía también un traductor de idiomas, que además tenía que interpretar mentalmente lo que alguien quería decir para traducirlo después, y venían también con él acompañándole otros traductores para tratar las lenguas árabes. Son los que enseguida empezaron a hacer su trabajo en cuanto llegaron. Y después Jesús lo vi hablando con Milagro y le pidió que pasara a sus acompañantes dentro del Parlamento. Milagro me comunica a mí mentalmente, que ese ejercicio ya lo podíamos hacer, que Jesús se puso a hablar con el presidente de Israel y le preguntó si recibiría en nombre del presidente de la Confederación Galáctica a los presidentes y jefes de Estado de las naciones árabes que vendrían en breve y que serán acompañados cada uno de ellos de 10 personas. El presidente dice que sí, que con mucho gusto lo recibirá. Jesús le dice que serán llevados allí por pequeñas naves espaciales y que para garantizar que no habrá ningún acto de violencia durante el encuentro, le pide que le confirme si sabe que en ese momento solo existirá la electricidad en los centros de gobierno y en los aeropuertos civiles y hospitales, y en los lugares donde pueda haber una urgencia, y este estado durará el tiempo que todo el mundo esté de acuerdo en que dure, y después desaparecerá. El presidente dice que sí, y que si quiere algún gesto de buena voluntad, y Jesús fue rapidísimo, le dice: pon en libertad a todos los presos políticos y de conciencia que haya en Israel, y que él exigirá después, si existe algún preso hebreo en algún lugar, que también lo pongan en libertad. El presidente dice que sí, que lo hará, y Jesús le sugiere que sería una buena actitud cumplir todas las recomendaciones de las Naciones Unidas y que se abandonen todos los territorios ocupados por Israel en la guerra de los 6 días, y que reconozca al Estado de Palestina. El presidente asintió, pero cuando intentó explicar por qué, Jesús le dice que no diga ya más nada, que lo diga después en su intervención, y Jesús le lanza una agradable sonrisa de satisfacción y de aprobación de cómo estaban saliendo las cosas. Ya estaban llenos de personas todos los alrededores del Parlamento, y los funcionarios del Parlamento estaban organizándolo todo para el encuentro. A continuación se observa que hay naves esperando a aterrizar, y después llega el Papa Francisco, que al descender de la nave lo recibe el presidente de Israel, Reuven Rivlin, y le presentó a Jesús. El Papa intentó arrodillarse ante él, pero Jesús no se lo permite, y le da un fuerte abrazo que parecía eterno. Y Jesús le dice a Milagro que llevara al Papa con Juan 23, y Francisco y Juan 23 se encontraron, se abrazaron,
y siguieron con las manos cogidas un largo rato. Se inicia la llegada de los presidentes. El primero que llega en una nave es el presidente de Palestina, que es recibido por el presidente de Israel, y en ese momento suena un fuerte aplauso del público congregado allí. Y Jesús, que sin más protocolo, le da un abrazo y saluda a los colaboradores que vienen con el palestino. Después llegaron los demás presidentes y jefes de Estado, que fueron todos atendidos con un abrazo de Jesús. Una vez que las delegaciones estaban instaladas, Jesús vino hacia donde estábamos los observadores. Le acompañaban 4 personas que nos invitaron a pasar dentro del Congreso, que éramos unos 50 personas, y nos ponen en un lugar muy preferente del Congreso. Y las personas que controlaban los medios de comunicación también los situaron en los lugares de la prensa, que estaba vacío, y después entraron las personas que pudieron entrar en el Parlamento. Quiero dar una explicación de cómo solucionamos nosotros el problema de la traducción al español y de comunicar a los países de lengua española las intervenciones más importantes de los países y de las lenguas que se expresaban en aquel encuentro. Nuestros compañeros de Sevilla tenían con ellos un palestino que hablaba con dificultad el español, pero sí traducía al grupo sevillano en español todo cuanto mentalmente él recibía. De ahí surge el que nuestros compañeros y compañeras de Confidencia en el Camarote puedan casi literalmente traducir desde Sevilla las intervenciones de los distintos personajes de este encuentro. Mentalmente estoy percibiendo cómo en otros países y también en Israel, otros países árabes, las personas están muy alarmadas, sin coches, sin televisión y sin electricidad. Pero todo se sobrelleva bastante bien. Tiene la palabra el presidente de la Confederación de Civilizaciones Planetarias de nuestra galaxia. El nombre no tiene traducción porque está construido con claves matemáticas y de numerología. Comentará esta intervención para los países de lengua española Jesús Molina. Queridos hermanos todos, quiero en primer lugar justificar de alguna manera esta operación nuestra de hoy, que es excepcional. Intervenimos desde hace millones de años para proteger físicamente a la Tierra y puntualmente hemos orientado a la humanidad a través de enviados muy conocidos. Pero esto es la primera vez que intervenimos en problemas concretos de convivencia entre los seres humanos y creemos que entre todos podemos resolver este problema que tenéis vosotros. Me refiero a los judíos árabes o árabes judíos. Os vamos a explicar qué puede significar este problema y su solución. Y creemos que podemos dar una explicación muy razonada del por qué no pueden seguir existiendo los mismos problemas a partir de este encuentro. Nos hemos visto obligados a tener que intervenir puntualmente para rectificar una concepción de la vida que hay en este conflicto, que nos puede llevar conflicto tras conflicto hasta una guerra mundial y al fin de la humanidad. El mundo vive confiadamente, como si no existiera ningún peligro, y este existe realmente, y el peligro está en el armamento acumulado, donde un error en un manejo puede terminar con esta humanidad, y además que esta terrible desconfianza entre países impide estar atento a los peligros cósmicos naturales contra el planeta, que requiere mucha investigación y colaboración. La vida y estabilidad del planeta siempre depende de un hilo, sean amenazas de impacto de asteroides o impactos de explosiones de energías cósmicas, que tal como ya sabéis es un peligro que requiere mucha observación. El libre albedrío del ser humano le permite estar en la luz o no estar, y el mal o la oscuridad tiene hoy más poder de lo que cuenta. Y tenemos que hacer un gesto decidido para apoyar el bien. Occidente puede sonreír ante estos conflictos generados desde Oriente Medio, pero Europa debe de estar muy atenta a todo esto,
pues también reciben la agresión de terroristas en Francia. Parece que los amos del mundo observan que Europa es débil y fácil para su desestabilización. Piensan que solo es un mercado económico, y el mismo poder que les lleva a utilizar el terrorismo les lleva también a Europa a miles y miles de personas hambrientas, y que muchos de ellos mueren en el mar. Y todo ello es lógicamente un problema para estas personas y para una Europa que se esconde la cabeza sin aportar soluciones. Lo que queremos es impedir que una nueva confrontación llegue a desactivar de nuevo la evolución humana y científica que hoy existe, poniendo en peligro la desaparición del nuevo ser humano, que está surgiendo con unas características muy positivas, y todo ello con el beneplácito de otras civilizaciones del exterior del planeta, que observamos vuestro libre albedrío y vuestra espiritualidad. Quiero que sepáis que desde hace millones de años os estamos protegiendo vuestra libre evolución, y que todos esperamos los resultados para ver a dónde pueden llegar los seres humanos, y del gran poder individual y colectivo que es emanado de estas experiencias. Pues de esta forma de vivir se puede enseñar muchísimo a otras civilizaciones extraplanetarias que han perdido hace mucho tiempo estas propiedades vuestras. Estamos muy contentos con esta humanidad, que muy mayoritariamente es muy buena, aunque el mal y la oscuridad pretende con sus informaciones de que todos aparezcan como malos, o si no ver la televisión diaria. Intentamos cambiar esta falsa utilización y detener este conflicto judío-palestino, y a la vez enseñaremos con esta acción de hoy cosas que se van a poner en práctica ahora mismo, como es la comunicación mental, que permite a todos los que estamos aquí informar mentalmente a colaboradores y amigos. De cada una de las palabras que aquí se pronuncie y que lleguen a su destino, sea donde sea, y que estos amigos tuyos a su vez van a tener capacidad para comunicar mentalmente con otros que recibirán por ti. Y será una información fidedigna y al instante. Y tus amigos extenderán esta misma información fidedigna por todo el mundo. Quiero que sepáis que este procedimiento de la comunicación mental es algo que a partir de este momento se extenderá por todos los seres humanos, y será el comienzo del fin de la mentira. Y en pocos años todos los seres humanos tendrán la posibilidad de comunicarse mentalmente, y los poderosos que utilizan el mundo solo para ellos no podrán seguir engañando más a los seres humanos con sus mentiras y con sus gigantescos medios de comunicación. Aparecerá un ser humano al que hemos denominado siempre el hombre nuevo, con una gran capacidad de comprensión del cual es la verdadera realidad que existe junto a él. Y ante este gravísimo problema que existe entre vosotros, no buscamos culpables de nada. Más adelante veréis que para nosotros todos sois iguales e inocentes. Las ideas violentas que se ponen en práctica son siempre respuestas a nuestras creencias, y esto facilita que todos busquen la destrucción del contrario. Y todo esto nos puede llevar a que, de seguir por este camino, se ponga en peligro desde este pequeño lugar del planeta la paz mundial, pues se está creando las bases de una eminente guerra mundial. Pues nadie puede impedir que grupos terroristas actúen violentamente, o que los propios estados provoquen las situaciones facilitadas por las creencias instaladas dentro de las personas a través de siglos y siglos, sin que todo ello responda a ninguna verdad. Sois nuestros protegidos y sois esperanzas de otras civilizaciones, y también coincidimos con el deseo del Dios creador. Estamos totalmente convencidos que después de este encuentro la vida de todos los terrestres será distinta. Quiero felicitar a Jesús y a los que han organizado este encuentro por el trabajo tan laborioso de organización,
y del trabajo de los intérpretes que tienen que canalizar lo que estamos diciendo desde nuestra mente a varias lenguas para conseguir el texto más correcto posible. Queridos hermanos, gracias por vuestra atención. Tiene la palabra Abraham, que vive ahora en una dimensión de superior divinidad. Interpreta esta intervención en español Miguel Carranza. Queridos hermanos todos, no es posible analizar desde este momento histórico donde existe un conocimiento cultural muy elevado y nuestra familia y los que vivíamos por aquí. Cuando yo era Abraham era imposible que pudiéramos comprender que existiera una nave estelar o que un hombre pudiera volar, y después a todo esto le hemos llamado Dios y ángeles. Esos fenómenos que veíamos eran muy superior a nuestro entendimiento, y para nosotros estábamos viendo algo muy superior a nosotros, porque nosotros nos dedicábamos al pastoreo, donde casi nadie había oído hablar ni de la lectura. Después, en otras reencarnaciones, he estudiado mucho aquel periodo de mi vida y queda sorprendido por la tremenda repercusión que tienen después en el futuro y en la vida de cualquier persona. Algo que tú has decidido antes y que desconocía sobre la causa y mucho menos de los efectos que ese acto podría tener. Y además porque no sabías hacer otra cosa mejor, pero que además tampoco conocías las leyes ocultas de la familia y su tremendo poder. Estamos ante un problema sistemático y sistémico, y no se puede sostener que exista detrás de todo este conflicto judeo-palestino un conflicto religioso entre el judaísmo y el islam. El conflicto hay que verlo desde el análisis de la ciencia, desde los órdenes sistémicos que son realidades que existen desde siempre y que afortunadamente son verdades científicas, descubiertas también por la humanidad, y son realidades científicas aparentemente ocultas, en la que se demuestra que todos los seres humanos somos miembros dependientes de un sistema familiar que se ha creado a través de miles y miles de años. La familia ha necesitado consolidarse con una clave de convivencia y ligarse con otra familia, conformarse en lo más profundo de la familia y por lo tanto de los seres humanos, una ética equivalente que está contenida en nuestro código genético, y promueve que todo tiene que ser en la familia adecuado y útil para la existencia. Son conceptos que se agrupan en familia, y esta ética y esta familia solo pueden funcionar dentro de un determinado orden sistémico, que implica que en un orden familiar existe el padre, la madre, el hijo mayor, que siempre tiene que estar por encima del hermano menor, cada uno en el lugar donde le corresponda. Y esta es una dependencia que hay que acatar. Básicamente no se puede marginar a nadie en un sistema familiar, porque pone en peligro la unidad y la ética de la familia, que siempre que se margina a alguien, esta marginación actúa reproduciéndose a través de generaciones y generaciones, arrastrando los efectos negativos de aquellas causas de la primera marginación, y esto seguirá siendo así hasta que no se restituye a cada uno en su sitio. Es decir, hasta que no se produzca a través de la reconciliación la solidez de la familia. Esta ley de la familia en el día de hoy nos puede parecer que no tiene mucho sentido, pero lo tiene. Y además no es negativo que exista, pero por el bien de todos, por lo menos debe ser conocida esta ley y muy tenida en cuenta. Yo soy el principio de este problema, vuestro de hoy. Yo soy el principio de vuestro problema de hoy, el que se llama judeo-palestino o árabe-judeo. Todo empezó con Abraham, pues yo, o más bien él, no podía tener hijos con su mujer Sara, pero él, mandato de Dios, tenía que tener un hijo, y este hijo fue Ismael, y lo tiene con una sirvienta, Agar. Y dice la historia que tiempos después Dios se apiadó de él y le concedió a Sara un hijo que se llamó Isaac. Y entonces Abraham repudia a su hijo mayor Ismael, cuando ya no lo necesitaba, el cual se tiene que marchar de la tribu
Aquí se produce el primer gran desorden familiar, quitar al primogénito de su derecho y después expulsarlo de la familia. En el orden sistémico son dos de los más graves desórdenes que se puede hacer. A partir de Ismael, que crea una raza que es de donde parten los árabes, y Isaac es el líder de los judíos, después se siguen produciendo desórdenes familiares, como en los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, donde Jacob le quita la primogenitura a su hermano Esaú con engaño. Todo parte de una especie de alianza de Yahvé, que le dice a Abraham, al quitarle al primogénito su lugar en la familia y expulsarlo: a tu descendencia le he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates. Hay que descubrir en ese mandato que no es una teoría más, sino que es una realidad, pues Yahvé tomó a Israel como el pueblo elegido por ellos, estableciendo una religión basada en leyes inamovibles y favoreciendo el enfrentamiento contra todos. Habría que preguntarse qué poder tiene la creencia que hay detrás de todo esto, que le lleva a una persona a decir que esta tierra me la ha dado Dios y además se lo crea. Yahvé es en aquel momento el Dios omnipotente, y Isaac es el referente histórico de los judíos, y este desorden es la raíz de los desencuentros ahora entre judíos y sus hermanos árabes y palestinos, después de ser un elemento de progreso y de ejemplo para otros muchos países. El ser humano tiene que empezar a creer solo en lo que entienda muy bien o vea. Solo existe un Dios universal, y es el que os vino a enseñar, Jesús de Nazaret, del que todos nosotros somos una parte. Con vuestro esfuerzo por la paz seréis recompensados en vuestro espíritu y en vuestras vidas posteriores. Después de lo que llamamos la vida, no existe ningún juicio de nadie sobre nadie, solo existe tu análisis posterior. Y cuando veas después que lo que tú hagas en esta vida tiene una gran repercusión en el futuro, sufrirás o celebrarás el éxito de tus decisiones y te sentirás muy reconfortado si has estado con la paz y la concordia. La reconciliación es vital y está aquí, es vital, y aquí están mis descendientes, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, Israel y Mahoma. Ellos también pueden ratificar lo que yo estoy diciendo. Os deseo que tengáis mucho éxito en este encuentro entre hermanos. Tiene la palabra María Magdalena, la mujer que la reencarnación del periodo del Maestro Jesús de Nazaret fue su compañera y alumna más amada, y hoy está reencarnada en una dimensión de superior divinidad, desde la que trabaja por el ser humano, que será interpretada en español y después en francés por Alicia Oliveros. Queridos hermanos y hermanas, es justo que estemos hoy aquí para dar un golpe de timón que cambie el rumbo de la humanidad hacia un horizonte de derechos y de justicia, que traiga un futuro de felicidad y de progreso a este planeta. Quiero hacer una breve reflexión de la importancia que pueden tener los cambios que surgirán de este encuentro. Tenemos que tomar nuestras experiencias de otros tiempos para no proyectar nada negativo sobre el futuro. Mis experiencias realizadas a través de las ideas de Jesús me llevaron a ser una mujer muy especial, que mostraba una actitud distinta de todas las mujeres, pues no tenía varón que me dominara y actuaba plenamente trabajando para entender los difíciles mensajes de Jesús en aquel momento, para poderlo difundir después a mujeres y algunos hombres que tuvieran una concepción muy elevada de la mujer, lo que era muy difícil, ya que la mujer de entonces era una auténtica esclava del hombre, una servidora sexual y un ser sin opinión, lo más secundario que existía. Mi relación con los demás discípulos de Jesús era de lo más deprimente, pues no aceptaban ni mis opiniones ni mi relación con el Maestro. Un ejemplo clarísimo es cuando fui a la tumba de Jesús y les dije que la tumba estaba vacía. No me creyeron, y no es porque estuvieran asustados que lo estaban, sino porque no creían en mí porque era una mujer. Después, cuando se decide crear una religión, de mi paso por la vida de Jesús se borró
todo lo positivo de mi trabajo y se me definió como una prostituta. Hoy, el 50% de los habitantes que son mujeres siguen existiendo prácticamente casi con la misma condición política en los derechos de la mujer que la de hace 2000 años. Podríamos decir que no es posible la evolución competitiva en la economía y en la ciencia de este nuevo Estado, si no se incorpora a ese 50% de ciudadanos a la vida plena de igualdad con el hombre y con los derechos para disponer con entera libertad de su vida y de su cuerpo. Pasar de la prehistoria a una vida moderna y progresista está relacionada con la libertad democrática de todos los ciudadanos de un país, sean hombres o mujeres. Esperamos que este encuentro introduzca en esta región estos elementos de felicidad. Muchas gracias por vuestro trabajo. A continuación intervendrá nuestro soberano Miguel Jesús de Nazaret. Y después daremos por terminada la sesión por hoy. Daremos media hora para que la prensa pregunte personalmente y después cerraremos la sección. Si no hay otra propuesta. Traducirá esta intervención en español para los países de lengua española Marisol Pila. Nuestro soberano Miguel Jesús de Nazaret tiene la palabra. Queridas hermanas y hermanos, no es correcto que yo intervenga hoy aquí para señalar una esperada segunda venida o para decir cosas nuevas de salvación, como algunos han programado que haría, pensando que esta presencia o encuentro nunca podría ser posible que llegara a suceder y que viniera solo por unos objetivos de paz. Siempre que comparecemos públicamente, debemos recordar a dónde puede llegar también el ser humano, con poder sobre los demás, y no olvidar el más terrible pasado de la humanidad, que tiene una gran contabilidad de miles y miles de muertos y asesinatos cometidos contra unas personas que no creen lo mismo que los que tienen el poder, y que muchísimas personas han sido y siguen siendo perseguidas por sus ideas, y que después han sido unos auténticos santos. Y aquí hemos traído como ejemplo a una de estas religiones, a Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Amenazados de ser quemados vivos, también en la hoguera, hay que decir que a pesar de todo, han sido religiones que también han dado miles y miles de grandes personas, seguidoras del auténtico Creador, de los infinitos universos, el Dios del que todos formamos parte y que está dentro de todos nosotros, como también lo piensan los seguidores del Islam, de la religión judía y el propio Papa Francisco. Quiero deciros que en este momento, y sin tener en cuenta la repercusión en el mundo de lo que estamos haciendo hoy aquí, debéis estimularos por los cambios radicales que se avecinan, pues las formas que hemos sufrido del imperio procedente de Babel está en proceso de descomposición y de desaparición, que puede llevar a experimentar en todos los humanos dos variantes: seguir soportando el poder de los de siempre, los que en su haber solo han usado la guerra y el sufrimiento de los seres humanos, y que solo han promovido la individualidad y el materialismo a través de los tiempos y nos han traído hasta este mismo momento también sus crisis organizadas por ellos, que nos han traído el hambre, la miseria y que millones de personas estén buscando en el mundo un lugar donde al menos poder vivir con un poco de paz. Los movimientos de estas personas le llevan a la muerte en el mar, a miles y miles de ellos cada año. Toda esta crisis es el comienzo de una gigantesca mentira más, como es difundir que la crisis empieza a mejorar. Los gobernantes tienen una deuda de 13 veces lo que produce el mundo en un año, que es una deuda imposible de pagar. Y todo esto puede traer consecuencias muy negativas para la convivencia mundial. La otra variante es
el ser humano es una dualidad compuesta de materia y de espíritu. Hay que construir la concepción exacta de lo que es la vida. Esta no surge ni desaparece por una casualidad. Que el espíritu de cada ser humano puede ser tan viejo como la propia tierra, que todos partimos de la luz y que en nuestra evolución nos hemos ido transformando vida tras vida, sometidos a una evolución divina hasta llegar donde estamos en este momento. Y en nuestra vida, que es infinita y sagrada, todo cuando hacemos en nuestra vida, sea positivo o no, tendrá una repercusión en su momento en los demás y en el futuro. Todo es una causa y un efecto en la vida del ser más modesto que conozcamos. Él está conectado con cada uno de los seres humanos de este planeta a través de un vínculo no material, y todo cuanto hace este ser está conectado a un gigantesco holograma cósmico universal, donde es un ser importante. Todo esto tiene que tener en el futuro una respuesta organizada por los seres humanos, y todo ello está en el camino de la organización, de la creación del reino de los cielos en la tierra, porque hoy hay que cambiarlo todo, construyendo una sociedad ideal, para que el ser humano encuentre su sitio y sea feliz, si quiere serlo. Y el camino por el que se llega a este estado empieza cambiando la indiferencia y la contemplación de la realidad por la acción social, por establecer la justicia, la libertad, la felicidad de vuestro futuro. Está en construir vosotros mismos los derechos y las libertades que necesitéis, y poder caminar hacia una sociedad humanista y espiritual, para compartir y establecer la solidaridad social y vivir bien en un respeto absoluto a la naturaleza, donde el trabajo fijo casi no es una garantía de nada. La oculta esclavitud del ser humano empieza cuando se utiliza el principio del trabajo y las creencias que han sido instaladas dentro de los humanos para que sea solo un consumidor de lo que otros quieren que consumas y llegues a ser un prisionero de los créditos. Hay que facilitar una libertad total para que cada uno alcance el nivel espiritual que quiera y cuando quiera. Os estoy hablando de una convivencia en nuestro nuevo sistema que no tiene nombre, pero que debe partir de una sociedad social más justa y que englobe a la espiritualidad, donde tal vez no puedan ser felices los que siempre han manipulado a los seres humanos, los que han manejado todo, pero tendrán que aprender a vivir de otra forma. Es el momento de despertar todos. Es falso que todo el mundo pueda ser rico o vivir como un rico, porque los ricos tampoco son felices, son solo distintos, pues también se ponen enfermos y se mueren. Y a partir de este momento, con un instrumento en vuestras manos, como es la transmisión mental, os puede ayudar a construir cosas sencillas, que solo se consigue practicando la solidaridad e intentar ser cada día mejores, creando una vida distinta, compartiendo lo social y construyendo en tu interior y en tu exterior la serenidad y la paz. Espero no tener que volver a veros oficialmente en miles de años, pero tenéis que saber que siempre puedo estar con vosotros, y el que siembre mis enseñanzas sentirá y vivirá mi presencia física donde él se encuentre. Os deseo a todos los seres vivos de la tierra comprensión de todos y con todos, y que viváis todos en paz en este planeta. Gracias por vuestra atención. Adiós a todos. Queridas amigas y amigos, después de tantas emociones, observamos que Jesús se estaba desplazando con milagro hacia donde estábamos nosotros sentados. Yo os recuerdo que éramos unas 50 personas europeas invitadas de distintas creencias instaladas allí en aquel palacio de congreso. Jesús llegó
donde estábamos y en aquel momento nos pusimos todos en pie. Pudimos verlo muy bien. Representaba un hombre delgado y joven de unos 40 años, envuelto en una túnica blanca con un pelo largo, negro, una barba larga y una tez muy morena, con una mirada sonriente y penetrante que daba la impresión de sonreír con los ojos casi azules y de caminar seguro sobre un espacio que dominaba muy bien. Enseguida empezamos a recibir su comunicación intelectual, donde nos agradecía nuestra colaboración y el estar participando en la comunicación mundial de todo cuanto sucedía en aquel momento en Jerusalén y desde aquel edificio, donde se encontraba todo el poder del llamado Oriente Medio, con todo el soporte de información filosófica desde Abraham y sus descendientes árabes y judíos. Nos destacaba que estábamos haciendo allí en aquel encuentro un buen trabajo de clarificación mundial. Él seguía con su comunicación y nos aclaraba que quería mostrarse ante nosotros tal como era personalmente y quería que lo tratásemos como un amigo cercano, mientras nos hablaba comunicando con todos a la vez. Pero al pasar se te quedaba fijamente mirando los ojos y te daba ánimos para que siguieras dando ejemplo con nuestras ideas y con nuestro trabajo diariamente. Comunicaba que te estaba desprogramando de un microchip situado en la parte izquierda de tu cerebro, instalado en los seres humanos por una civilización de Orión antes de ser un Homo erectus, que le dio al ser humano de aquel momento la capacidad de pasar de ser un individual a ser un animal colectivo, con gran capacidad de organización, desarrollando la lógica y la vida material. Esta manipulación fue la manipulación masculina, donde el hombre tiene el 75% de su poder sobre el microchip y la mujer el 25%, que en este momento no es positivo tenerlo, y Jesús, cuando terminaba de desactivar el microchip, miraba a otro, pero a la vez estaba limpiando a todos y a todas las personas que en ese momento estaban conectadas con nosotros. Él sigue explicando que a partir del Homo erectus, el hombre recibió por parte de una civilización de las Pléyades otro microchip instalado en la parte derecha del cerebro. Le llaman la manipulación femenina, donde la mujer tiene el 75% y el hombre el 25% de su poder, donde consta la intuición, la clarividencia, la capacidad de curar, la transmisión del pensamiento, pero esta parte no fue tocada por Jesús, porque el hombre con su toma de conciencia puede alcanzar ese nivel del cerebro femenino, y más si tiene desactivado el masculino. Jesús se despide de todos nosotros, dejándonos una impresión maravillosa de haber conocido un ser tan excepcional como era el Maestro Jesús, que invita a su seguimiento. Poco después, Milagro nos informa mentalmente de que todo va muy bien en el Palacio de Congreso y que los jefes de gobierno están muy preocupados por las consecuencias en sus naciones de la falta de energía eléctrica, pero no sucede nada importante. Por lo tanto, todo continuaba marchando bien. Tiene la palabra el presidente de Israel, Reuven Rivlin, que leerá una nota en nombre de todos los representantes de las naciones que están aquí presentes. Suben al estrado todos los presidentes y jefes de Estado de Israel, Palestina, Siria, Irak, Irán, Líbano, Jordania, Egipto y Libia. Interpretará esta declaración en español Servando Robles. Señor presidente de la Confederación Planetaria, querido amigo el soberano Miguel Jesús, señores presidentes de países hermanos, observadores invitados, amigos, amigas, todos, hermanos, hemos mantenido una rápida reunión los jefes de gobierno y de estados
para llegar a la siguiente conclusión provisional después de este encuentro. Hemos valorado todos muy positivamente lo que hemos vivido aquí tan apasionadamente en las últimas horas, y a la vez han participado desde todos nuestros países mentalmente nuestros técnicos y políticos que han ayudado a crear esta nota provisional. Creemos que en poco tiempo podemos crear una realidad política distinta a la que podemos empezar llamando Unión de Países de los Hijos de Abraham, que nacerá sobre la base de las transformaciones que necesitamos hacer con mucha urgencia para salir hacia adelante y aislar nuestros países de la dinámica de la crisis, y para eso tenemos que poner en marcha las siguientes iniciativas. En principio, Israel pondremos en libertad a todos los presos políticos y de conciencia, y en breve tiempo abandonaremos las posiciones mantenidas desde la Guerra de los 6 días y cumpliremos todos los acuerdos de las Naciones Unidas y trataremos todo lo que se pueda mejorar. La reconciliación prevista en este encuentro. En este momento hay en guerra 2 países aquí presentes, Siria y Libia, y vamos a pedir la retirada militar de los ejércitos extranjeros y de toda la acción aérea de bombardeos, y los países aquí representados restableceremos la paz entre nuestros países hermanos. En 3 años celebraremos elecciones democráticas en todos los países aquí representados, pero para proyectarnos en un camino sólido de confraternidad, y recuperaremos nuestros hijos que han sido enviados a Europa para desestabilizar esta comunidad. Crear una moneda apoyada por las riquezas de esta asociación de países, entre cuyas riquezas también estará el oro, el petróleo, y el papel dinero solo responderá de las riquezas existentes. Haremos una valoración de las deudas colectivas y negociaremos su pago, y procuraremos vivir sin tener que pedir créditos. Elaboraremos una constitución que garantice los derechos de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, en su igualdad de deberes y derechos ante la política y la libertad. Los estados de esta unión no tendrá oficialmente ninguna religión, pero será legal cualquier religión que se quiera practicar. Como seres libres, serán todas las personas de ambos sexos inviolables físicamente y libres en su voluntad. Se definirán los territorios y la libre circulación por ellos de hombres y mujeres de la Unión. Los ciudadanos y ciudadanas decidirán libremente sobre su propio cuerpo y elegirá libremente la raza de su pareja. Para apoyar el planteamiento de trabajo de estas iniciativas, pedimos a nuestros hermanos galácticos que nos apoyen durante un año en conservar nuestra integridad territorial. Pedimos que se restablezca ya la electricidad en nuestros países, y los presidentes con 2 ayudantes se quedarán en Jerusalén para terminar el plan de acuerdos que se ha iniciado ya. Por último, pedimos a todos los ciudadanos de nuestros países que lo deseen hacer unas meditaciones pidiendo la paz entre todos, intentando unirnos espiritualmente detrás de nuestro nuevo estado. La paz de nuestros países ya es una garantía. Viva la paz y la libertad. Viva la unión de países de los hijos de Abraham. Tengo que anunciaros que la intervención que tenía prevista para dentro de media hora del presidente de la Confederación de Civilizaciones Planetarias de nuestro planeta, de nuestra galaxia, se desplaza para mañana ante los presidentes de gobierno y técnico, pero mentalmente él nos dice que está de acuerdo con todo lo que han propuesto los presidentes. Ahora os invito a todos los que queráis asistir a un encuentro con el Papa Francisco. Tenemos que ir a un salón al que podemos llegar unas 20 personas, casi igual, hombres y mujeres. Allí estará el Papa Francisco con Juan XXIII y 3 cardenales, entre ellos Carlos Amigo. También estará Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Las personas que están en el salón son las que han querido estar, y el tiempo del encuentro no puede llegar a media hora. Tiene la palabra el Papa Francisco.
que traduce del francés, idioma más comprensible en Europa, al español, Francisco Domínguez. Queridos hermanos, he querido tener este encuentro cuanto antes con vosotros, pues como poder entender el plan de cambio que nos habíamos planteado realizar en el Vaticano cuanto antes, para adoptar nuestra Iglesia a una realidad verdadera con Jesús de Nazaret, es algo que a partir de este momento es imposible de mantener, pues este encuentro de hoy en Jerusalén obliga a transformar incluso la base más seria de nuestras creencias, incluso las que son de índole dogmática, de nuestra vida diaria, para adaptarla ya de forma indiscutible a las enseñanzas de Jesús sin ninguna debilidad. En este momento ya están trabajando en el Vaticano para difundir cambios en nuestros rituales y costumbres, donde nos proponemos resolver problemas humanos muy graves que están dentro de la curia, o sea, dentro de nosotros mismos, donde lógicamente esperamos que los laicos, como vosotros, aportéis las colaboraciones que creáis convenientes, lo que facilitará muchísimo nuestro trabajo, que será muy difícil, pero vuestras ideas serán muy bien atendidas. Sabemos que en este momento, y desde este encuentro, y desde este principio de trabajo, ya habrá llegado a través de vosotros a miles de personas la información de los acuerdos de Jerusalén, que obliga a una nueva postura de la Iglesia y que nos llevará a buscar cuanto antes la unidad de las iglesias cristianas y el encuentro con otras religiones que quieren avanzar en la práctica del ecumenismo. Os agradecemos muchísimo este encuentro y lo siento mucho, pero damos por terminada esta comunicación. Un fuerte abrazo y que tengáis un buen viaje de regreso a casa. Después de escuchar al Papa Francisco, estábamos perfectamente impresionados por su planteamiento, pero yo, sin pensármelo dos veces, me dirigí al lugar donde estaba el Papa Francisco. Pero antes me dirigí a Juan 23, porque yo quería expresarle lo que yo sentía hacia él. Le di la mano y le dije que era un gran seguidor del Vaticano II, que él construyó cuando era Papa. Y después saludé al Papa Francisco, que me preguntó dónde era, y le dije que de Gelbe, Sevilla. Y él miró al cardenal Carlos Amigo con simpatía, que también lo saludé, y le expliqué que él fue 2 veces a Gelbe, y hablé con él, y en otra ocasión le hicimos una visita de cortesía al Palacio Arzobispal del grupo que formábamos en Sevilla Cristiano en el PSOE. Saludé también a Juan de la Cruz y a Teresa de Jesús, que me dieron una impresión extraordinaria. Me despedí de todos ellos, que compartíamos una alegría muy especial y un comentario genial relacionado con la evidente personalidad manifestada por el Maestro Jesús. Os informo que las intervenciones que estaban previstas pasarán a hacerse mañana ante las comisiones de trabajo. Por lo tanto, el encuentro de Jerusalén ha terminado, y ha terminado muy felizmente, y la paz ya se ha restablecido en esta zona del mundo, al que se le llamaba los países árabes e Israel. A partir de este momento se denomina Unión de Países de los Hijos de Abraham. Debemos felicitarnos todos por haber participado en este cambio trascendental de nuestro planeta. Y los que vivan después de nosotros vivirán en un mundo distinto y en paz. Solo me queda desearos que tengáis un buen viaje de regreso a vuestros países. Y en esta última conexión de comunicación mental que vamos a realizar, quiero enviar un saludo desde este encuentro a los miles y miles de personas que han recibido en directo toda la realidad que aquí se ha producido, donde se ha dado un salto hacia la paz y el entendimiento en todo el mundo. Que sea muy feliz vuestra llegada a vuestros países y a vuestras casas.
Queridas amigas y amigos, después de todo lo visto y todo lo oído, voy a dar por terminado mi relato de este cuento de Navidad. Pero antes quiero agradecer que en este cuento de Navidad me haya ayudado mucho el conocimiento adquirido a través de los programas realizados en Confidencia en el Camarote y sobre todo los que he realizado con mis queridos amigos Emilio Garrillo y el doctor Manuel Zapata y Mila Perullera. Agradezco también muchísimo la colaboración en este cuento de los amigos y colaboradores siguientes: Mariluz Martín, que ha interpretado a Milagros; Jesús Molina, que ha interpretado al presidente de Civilizaciones Planetarias; Miguel Carranza, que ha interpretado a Abraham; Alicia Olivero, que ha interpretado a María Magdalena; Marisol Pila, que ha interpretado a Jesús de Nazaret; Servando Roble, que ha interpretado al presidente de Israel; Francisco Domínguez, que ha interpretado al Papa Francisco. También quiero destacar el trabajo extraordinario de Juan Prieto, el técnico de Videocadena Gerbe, que graba estos programas. De todas formas, os quiero indicar que la vida tiene que tener como base la ilusión, porque la vida es una parte muy importante de ilusión y de alegría. Y las ideas, sean acertadas o no, siguen siendo siempre ideas. Y siempre están actuando en la vida en positivo o en negativo. Por lo tanto, son las que hacen posible todas las realidades. Y por ello las ideas tienen muchas posibilidades para convertirse después en necesarias. Por eso la Navidad es maravillosa y es propicia para plantear las cosas que podamos desear y que queramos alcanzar, porque en la Navidad todo es ilusión, todo es posible, igual que en los cuentos. En esta Navidad os deseo paz y felicidad a todos, y se lo deseo también a todas y todos los hijos de los nuevos países de Abril. Muchas gracias a todos por vuestra atención.